Ok, ok. Entonces, bienvenidos hermanos a esta sesión de formación. El hermano, nos la va a dirigir el hermano Elber. ¿Elber qué? Se me olvidó el apellido. Elber Javier Vargas Ovares. Elber. Él es formador, ha sido formador y es todavía formador de la fraternidad allá de San Francisco de Asís. Es una persona muy valiosa, muy inquieta. Siempre ha estado participando, ha estado muy ocupado en la formación y como él es docente o ha sido docente, entonces tiene mucha actividad allí. Entonces, les pedimos el favor de apagar los micrófonos para que no haya interferencia con la comunicación. Entonces, hermano Elbert, estamos en sus manos. Desde la oración usted dirige todo. ¿Ok? Bienvenido, Muchas hermano. gracias. Y adelante. Muchas gracias. Paz y bien para todos. Hoy nos corresponde a la Fraternidad San Francisco de Asís orientar la reunión y agradecemos particularmente al Consejo Regional por la oportunidad que nos brinda para crecer espiritualmente y sobre todo disponernos en nuestra formación de una manera más precisa. Hoy de nuestros hermanos me han delegado para orientar la reunión. Quiero que en un silencio pequeño nos dispongamos para dar inicio a la oración y a la contemplación del tema que nos corresponde. En la liturgia de la iglesia se celebra hoy la fiesta de San Luis Beltrán, pero nosotros como franciscanos tenemos unos beatos, unos esposos, Gaspar y María Vaz, que murieron mártires en Japón, y el beato Juan Romano. Hoy los recordamos para que ellos sean nuestros modelos, para que alcancemos su intercesión y para que participemos de su gloria. Los invito a todos a que en un momento de recogimiento, de silencio, iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la oración de San Francisco al Cristo de San Damián, decimos todos: sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón y danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Dirámonos todos con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A Nuestra Señora, la Santísima Virgen de los Ángeles, encomendamos este rato que vamos a compartir, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Francisco y Santa Clara, rogad por nosotros. Nuestros santos patronos, Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia, ruega por nosotros. Beato Lucrecio y su esposa,
rogad por nosotros. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. Los beatos Gaspar, María Vaz y Juan Romano, rogad por nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todas las fraternidades, un saludo especial. Nos sentimos muy contentos de poder compartir hoy esta formación. Agradecemos particularmente al Consejo Regional por la asesoría, por las orientaciones, las sugerencias, por resolvernos las inquietudes que siempre están prestos a darnos en todos los momentos que lo solicitamos. Para dar inicio, el tema que nos corresponde es el artículo 16 de nuestra regla, en el capítulo 2, nuestra forma de vida. He querido empezar con una presentación de nuestro templo de San Francisco y nuestro convento, el lugar donde nos reunimos. Entonces, vamos a verlo y vamos a hacer una secuencia del tema que nos corresponde. Ese convento Tenemos hermano, ¿ese convento llama Santa María Magdalena? El convento se llama Santa María Magdalena y el templo se llama de San Francisco. Ah, qué bueno. Gracias por la información. Sí, señor. Vemos el templo en su parte frontal con la portada en piedra, que es una de las maravillas de Tunja. En el nicho que aparece en la parte superior está el monograma de Jesús, hombre salvador, incrustado en la piedra. Y al lado derecho tenemos parte del convento que luego se construyó, porque ese no fue original en un principio. Al lado izquierdo, donde no vemos nada, es el convento principal que hoy corresponde al Hotel Unza, que fue expropiado a los franciscanos. Entonces, solamente tenemos el templo, unas arcadas al lado izquierdo y las arcadas del lado derecho, que es el convento de Santa María Magdalena, que es, como todos conozcamos, que es el lugar donde nos reunimos la fraternidad. A continuación, vamos a algo que también de pronto puedo decir es que como en la tercera el templo está orientado de oriente a occidente. Hay un salmo que dice que desde la salida del sol hasta el ocaso. Los franciscanos siempre nos hemos quedado en el ocaso, en la parte, digamos, de culminación, y la catedral de Tunja está como la catedral de Bogotá, dirigida hacia el oriente. Los franciscanos estamos acá. La tercera en Bogotá también está orientada de oriente a occidente, entonces es como muy parecido en el sentido en el que está la ubicación del templo. Estamos en la zona histórica, Tunja es una ciudad muy fría, está ubicada en una ladera, la temperatura son 8, 10, máximo 12 grados, pues estos días está despejado así como aparece en la fotografía, pero estos días ha sido el tiempo así seco como aparece. Vamos a continuar, vamos a ingresar al templo. Tenemos al lado izquierdo la vista de la nave central. El retablo al fondo se ve, no se han sacado tomas más cercanas, pero en la parte superior aparece un nicho con Santa María Magdalena, que es a la que está dedicado el convento. Y en la segunda, bajando en el centro, está San Francisco, que es una talla en madera que pertenece al templo, también algo como una maravilla de Tunja, porque más adelante lo vamos a ver. La construcción, en la parte derecha vemos el púlpito, un púlpito que todavía se conserva, no tiene escalera, y tiene en la parte superior
está el artesonado en madera, vestido mudéjar. Y al fondo vemos también el coro, donde los misioneros y todos los frailes se reunían para las lecturas y preparaban todos los oficios litúrgicos en ese lugar. Y posteriormente se ve el cancel, ya la salida del templo. Luego vamos a pasar a otra vista del templo. Entonces aquí ya vemos con más claridad el estilo que está construido en la techumbre, y en la parte inferior de la imagen izquierda aparece Santa María Magdalena, muy pequeñita. Al lado derecho aparece también un poco más cercano el púlpito con varios santos franciscanos. Está San Buenaventura, están los obispos franciscanos, está San José y así, santos franciscanos pues que corresponden al momento que hicieron el retablo. Al lado izquierdo, en el interior del templo, encontramos un retablo de Pedro Caballero, o lo que también está construido en la tercera, y un nicho con la Inmaculada Concepción. También para que eso está en una parte posterior del templo, y pues es una reliquia que tiene el templo. Queríamos pues compartirles que estamos en este momento en un proceso de verificación, porque el templo ha presentado agrietamientos y está pues en parte para hacer una reconstrucción. Entonces quisimos mostrarlo porque el artículo 16 de la regla corresponde al trabajo, y este templo pues es un trabajo comunitario. Estuvo la comunidad de frailes, estuvo la corona real, los nativos de ese entonces en la construcción. Entonces es una labor de todos. Eso más adelante lo vamos a expresar. Acá entonces tenemos nuestro tema de hoy, la regla de la OFS, el artículo 16, el capítulo 2, la forma de vida. Textualmente dice: consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación, redención y servicio de la comunidad humana. Elaborando este trabajo, buscamos la etimología de la palabra consideren, y muy apropiada, porque nos dice que tenemos que estar juntos, que mirar juntos es como mirar las estrellas. Entonces es un trabajo que se hace en fraternidad. Entonces de ahí parte que el trabajo, dice San Francisco, es un regalo de Dios, y participación en la creación, redención y servicio a la comunidad humana lo vamos a desglosar a continuación. El trabajo don de Dios. El Señor todo lo ha creado con un propósito. Escogimos, pues como San Francisco todo lo acompañaba de la palabra de Dios, entonces escogimos este texto de Proverbios 16:4. Y sabemos que San Francisco, hicimos la reflexión de que en el Cántico de las Criaturas, él a todos los seres de la naturaleza les da como en el Cántico de las Criaturas, o como la función que tienen. Entonces el sol pues nos calienta, nos ilumina, el agua, entonces la llama la hermana agua, el fuego, la tierra, él expresa así. Entonces todo en la vida tiene un propósito. Nosotros los franciscanos también tenemos un propósito. En esa búsqueda estamos, en nuestra formación. El propósito pues encontrarnos todos participando de la gloria de Dios. Y escogimos esta imagen porque San Francisco todo lo refería que Dios le concedía todo, la providencia de Dios. Entonces Dios Padre que cuida, que ilumina, que guía, que nos sostiene,
y con esos brazos Él nos está como expresando que quiere que para la fraternidad vengan todas las gracias y todos los dones. Entonces esos brazos en alto tienen un significado especial. Por eso escogimos esta lámina para esta imagen que corresponde a este texto bíblico, que, que es muy sencillo, pero que tiene muchísimo significado porque debemos encontrar en todo un propósito. San Francisco veía en las criaturas más insignificantes que todas tenían un propósito, tenían una función, entonces por eso quisimos acompañar esta lámina con este texto bíblico, que el trabajo como don de Dios. Participación en la creación. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Dios nos colocó, nos predestinó a que no solamente trabajáramos, sino que cuidáramos de lo que Él nos ha dado. El Santo Padre en la encíclica La Alegría del Evangelio, en el numeral 50, dice que antes de, conviene recordar cuál es el contexto en el que nos ha tocado vivir y actuar. Entonces nos lleva a la reflexión que además de cultivar hay que cuidar y además de vivir hay que hacer. O sea, tenemos que nosotros como franciscanos pues ser activos, cada uno en la función que tenga. Entonces, tener eso muy en cuenta, el contexto en el que estamos. El contexto, pues, el contexto de hoy es un contexto difícil por la pandemia, por las relaciones de las personas, por el cambio de mentalidad. Entonces, nos corresponde hacer como la lectura de los tiempos para mirar cómo podemos nosotros mejorar, especialmente en lo que nos corresponde a la evangelización y en los apostolados. En todo sentido, nos toca siempre reflexionar con ese artículo, con ese numeral 50 de la alegría del Evangelio, porque nos invita a que veamos el contexto y actuemos, no solamente vivamos, sino que actuemos. Y el jardín del Edén, que es todo lo que los seres que Dios nos ha dado, es para que lo cultivemos, es decir, para que lo trabajemos, pero no solamente es cultivarlo y trabajarlo y desgastar todos los bienes que Dios nos ha dado, sino sobre todo que los cuidemos. Entonces, por eso San Francisco, en su, en su criterio y en su sentido ecológico, pues él sabe que los franciscanos debemos ser los estandartes para que las personas también cuiden el planeta y cuiden nuestra casa común, que es la tierra. La imagen la escogimos porque Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sistina, entonces la mano de Dios le dio la vida al hombre y pues le dio la inteligencia. Entonces es como ese tocar los dedos es muy importante porque es como el significado de que Dios nos colocó en el jardín para que la tierra, para que lo cuidáramos y lo cultiváramos. En la redención, si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Es un texto tomado de Romanos y pues nosotros consideramos el artículo, considera que también debemos intervenir en la redención, en cooperar en la redención. El único intercesor pues es Jesucristo, pero nosotros debemos colaborar porque en el mundo tenemos el propósito también de hacer que los hermanos pues pertenezcan a Jesús y se formen con el modelo como San Francisco. Entonces vemos a San Francisco orar la palabra, entonces él colaboró con Jesús
hasta ya convertirse en Cristo. Entonces ahí tenemos que, no podemos dejar el Evangelio de lado, porque debe ser nuestra prioridad, porque la regla sí lo expresa, porque San Francisco así lo quiso, que la forma de vida de nosotros es el Evangelio. Entonces vamos a tener muy presente este texto para que podamos nosotros participar. Y en la parte oscura se alcanza a ver el crucifijo inclinado. Entonces, y también al fondo está un cráneo, que significa que siempre debemos tener presente que la hermana muerta viene y digamos para el franciscano, lo importante es que no nos sorprenda, sino que desde ahora estemos disponibles para cuando venga. El texto de Romanos 6:8 entonces nos expresa que así como hemos muerto con Cristo, nosotros morimos con Cristo en el bautismo y también viviremos con Él. Esa es la esperanza del cristiano y nosotros como franciscanos la debemos hacer muy presente. El servicio a la comunidad. Escogimos este texto de 1 Timoteo 5:8. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Palabra de Dios es tomado de 1 Timoteo 5:8. Escogimos este texto porque el servicio a la comunidad que prestamos es siempre en el sentido de que los apostolados, que son las obras que hace la tercera orden, la orden franciscana, está siempre atenta a prestar ese servicio a la comunidad. En la primera orden, estos días vino a Tunja el padre Marco Vinicio y nos comentó del padre que había trabajado ahí en San Francisco y que murió hace poco por la pandemia. Él se preocupó por los suyos, es decir, él reemplazaba a los otros sacerdotes, a los otros frailes, en la atención a los más necesitados, es decir, a todas las personas que estaban en la calle. Y él murió con esa convicción de que trabajaba por el servicio a la comunidad. Y su propia familia eran ellos, los pobres. Para San Francisco, él no solamente, como vamos a ver más adelante, atendió a sus hermanos más cercanos, sino que atendió también a los leprosos, a los más necesitados, a los pobres. Y eso también le transmitió a Santa Clara. Por eso vemos que en la imagen aparece Santa Clara sirviendo a sus hermanas. Y la imagen es un poco más grande. En la parte de arriba aparecen todas las hermanas observando. Y es el texto bíblico cuando Jesús en la última cena lavó los pies de los discípulos, que nos decía a todos que hiciéramos lo mismo. Esa es como la señal de que somos cristianos y que somos franciscanos, el servicio a los demás. Que unas personas lo prestan con la enseñanza, otros lo prestan con la formación. En el caso de Ligorio, que tiene su página en YouTube, entonces nos ha servido mucho porque eso nos ayuda a crecer. Y las pastorales que se hacen en las diferentes fraternidades, con los pobres, con las personas de la calle, en los hospitales, en nuestras familias, en todas las labores que nosotros nos desempeñamos. Esta Timoteo 5:8, entonces nos invita y nos alienta como a seguir y a hacer las cosas mejor, eh, como San Francisco siempre quiso que fuéramos. Tenemos que San Francisco, en una síntesis que hay de la vida de San Francisco, se dice que aún él siendo adolescente, el padre Francisco lo colocó en su almacén de telas. Y entonces San Francisco estuvo muy joven ofreciendo y vendiendo y sobre todo buscando pues el sustento que el padre siempre quería acumular. Y dice que lo hacía con éxito.
de San Francisco desde pequeño, desde joven, ahí miramos en ese pasaje. Y arriba textualmente dice, yo con mis manos trabajaba y todavía quiero trabajar. Y quiero que mis manos trabajen de trabajo honesto y los que no saben que aprendan. Entonces, ese es parte del testamento de San Francisco. Imaginamos que cuando él se enfermó tanto que ya no podía trabajar, entonces él todavía quería trabajar. Entonces él hizo que dieran el Evangelio, que lo leyeran, que lo distribuyeran, que todo lo mantuvieran, sobre todo no solamente como lectura, sino como práctica. Entonces aparece, dice, debemos a todo trabajo. Y vienen los puntos. Por imitar a Jesús de Nazaret, que trabajó con sus manos como carpintero. Por eso debemos trabajar como San Francisco. Por cumplir la orden del Padre, dominen la tierra. Que anteriormente en el Génesis vemos cómo no solamente es dominar la tierra y cultivarla, sino sobre todo cuidarla. Ahora las cosas para embellecerlas y transformarlas. Cuando uno va a un convento, a una casa franciscana, siempre encuentra que los jardines, que todo se está embelleciendo, que todo se ha transformado, porque cada fraile va colocando su granito de arena, su forma, y la va plasmando en las cosas que va embelleciendo y que va transformando. Así también nosotros en nuestras casas procuramos mantener los lugares bonitos, los lugares embellecidos, los lugares transformados. Esa es una tarea que siempre debemos considerar como muy importante. Luego sigue el punto para poder llevar la vida de penitencia. El trabajo que nos corresponde como franciscanos, pues es la vida de conversión. Y esa vida de conversión pues nos tiene que tener muy en cuenta que el trabajo nos está construyendo, nos está haciendo mejores. Mm, una frase de la encíclica La Alegría del Evangelio, el Santo Padre nos invita a, a procurar comunicar cada día mejor la verdad del Evangelio. Esa frase es para nosotros los franciscanos, pues para todos los cristianos, pero en especial para nosotros, poder en nuestra vida de conversión ser más visibles, ser un signo, ser más imágenes para los demás. El punto que sigue, por amor a la pobreza. Entonces, Francisco el ideal, dando tener, pues, digamos, el sustento solamente el que corresponde. Por eso trabajamos siempre para tener lo mínimo. Y si Dios nos regala más, pues para compartirlo y para estar bien, para tener bienestar, para estar felices. Luego dice por el sustento personal y no ser gravosos a nadie, que corresponde a lo que estábamos comentando. Entonces, para nuestro cuidado personal. Un sacerdote o un fraile, pues en los frailes no pasa eso porque ellos tienen su casa, pero los sacerdotes diocesanos, ellos tienen cuando ya son mayores que ir a una casa, a un ancianato, generalmente pues pagan 1 millón de pesos, por decir algo. Ese es el sustento personal y nada son gravosos. Entonces, hace poco comentamos con un sacerdote que está en una situación así y me decía, pues mi pensión yo gano 1.500.000 y pago a mí aquí la mensualidad de 1 millón y me quedan 500 para lo que yo quiera, para mis gastos, para que quiera darle a alguien. Entonces él me decía, pero es que aquí me lavan la ropa, me tienen todo, entonces no tengo sino que dejar que cada mes mi pensión se vaya para mi sustento personal. Entonces él se sentía satisfecho porque no era gravoso para nadie, sino que lo que él tenía pues, es lo suficiente y Dios aún nos da un poco más siempre. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo para poder ayudar a los pobres.
para poder ayudar a los pobres. Eso es como ya una consecuencia de que se comparte lo que uno trabaja. En la imagen tenemos, esa es la imagen que les comenté que estaba en la nave central. Es una toma que se hizo para un libro de 1992 que se llamó Los Tesoros de Tunja. En ese entonces pues dejaron que la imagen fuera fotografiada, pero no aparece en la mano derecha con el Cristo. La imagen tiene originalmente un Cristo. Entonces el fotógrafo para que la cara no quedara con alguna sombra, entonces le quitó el Cristo, pero siempre tiene ahí, tiene la mano con la señal de que la contemplación de San Francisco siempre era por el Cristo. Esta es una imagen sevillana que es un tesoro de Tunja y tiene unas características que nos vale la pena tener en cuenta. Las manos, los pies y el costado aparece con piedras de rubí. Entonces, por eso es una imagen que es delicada, en el sentido de que no se puede exponer públicamente, entonces está en la parte alta. Yo creo que los franciscanos cuando colocaron el altar mayor, entonces la dejaron con esa intención de que nadie la colocara. En la cara aparecen unas conchas de nácar que simulan las lágrimas, que San Francisco siempre eh, contempló la pasión de Cristo. Y en la mano izquierda aparece el Evangelio. Es por eso que los franciscanos siempre debemos que el Evangelio es nuestra norma de vida y debemos siempre tenerla muy cercana a nosotros, no solamente físicamente, sino sobre todo en el corazón y sobre todo en la práctica. Es una imagen sevillana, es de mucho valor porque es por allá como de 1612 más o menos, antes, porque los franciscanos llegaron a Tunja en 1550, 56, y después de la construcción del templo, entonces esas imágenes fueron colocadas. Quisimos que en este año de San José tenerlo siempre como una estrella, porque él santificó el trabajo. Y no solamente porque se dice, sino porque el Papa Pío XII lo estableció a San José como el patrono del trabajo. Entonces dice, remitámonos a la oración que el Papa Francisco nos ha propuesto, en la cual se expresa la frase. Una de esas frases, que es la oración corta, él tiene dos oraciones a San José, pero la más corta, hay una frase que dice, contigo Cristo se forjó como hombre. Entonces es para decir que forjar es como, digamos, modelar, y eso fue lo que hizo San José con el niño Jesús. Él enseñó un trabajo y en ese trabajo pues él creció y maduró muchas cosas que hoy casi no se tienen muy en cuenta porque era un trabajo manual. En la imagen tenemos de camino al niño Jesús con San José. Es para invitar a los hermanos a que este año, que nos queda ya muy poco, mantengamos esa cercanía a San José, caminemos con él, sobre todo hagamos la oración en lo posible y tengámoslo muy presente porque, sobre todo para este artículo, es muy importante porque San José es el patrón del trabajo y él siempre nos ayuda, nos cuida, también nos orienta y nos enseña para que hagamos las cosas bien. Vamos a pasar con corazón de padre. El Santo Padre, por la encíclica, entonces, este año estableció, eh, redactó, además de la oración, una encíclica que se llama Con corazón de padre. Entonces dice de él Jesús, textualmente, apenas sacamos una frase, de él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto propio del trabajo. Entonces, en esa frase, pues,
es lo que San José hizo por el niño. De él aprendió eso, el valor del trabajo, la dignidad del trabajo, por sencillo que sea. Inclusive el de las criadas, el de las empleadas del servicio, es un trabajo con muchísima dignidad. Nosotros en San Francisco, en el templo, hay una imagen de Santa Cita, a la que hacemos referencia como la patrona de las empleadas del servicio doméstico. Entonces ella dignificó el trabajo porque lo hacía con mucho cariño, con completo, con mucha humildad y con alegría, porque trabajo, por sencillo que sea, cuando se hace con alegría, pues da resultados. Y la imagen la elegimos por estar el niño, no sé, recuperando algunos elementos y aprendiendo de San José el trabajo que él hacía de carpintería. Como fuentes franciscanas, tenemos que Francisco considera el trabajo como gracia de Dios y empleo de sus dones. Los hermanos, el Señor les concedió también la gracia de trabajar y hacerlo con fidelidad y devoción. En uno de los textos dice que fijando sus ojos llenos de lágrimas en la cruz del Señor, Francisco oyó con sus propios oídos una voz que desde el crucifijo le repitió 3 veces: Francisco, anda y repara mi casa, que como ves se está desmoronando. Al instante se dispone a obedecer y reflexiona en los medios necesarios para reparar esa iglesia material. Mas la iglesia que le señalaba aquella voz era la que Cristo adquirió con su sangre. El Espíritu Santo se lo manifestó más tarde y el mismo Francisco lo reveló a sus hermanos. Me olvidé decir que este año tenemos la fortuna de que llegó el padre Edwin René Moreno Morales como el fraile, digamos, encargado, el párroco de San Francisco, y lo acompaña el padre, ¿cómo? Que está en Bogotá, el padre, ay, me ayuda alguien que no, el padre que está en la Porcíncula, el padre, ya les digo cuál es el padre, José Luis Páez Rocha. Los dos nos están acompañando, nos están asesorando, y el hermano Israel Acuña. Lo primero que ellos han tenido la preocupación, especialmente el padre Luis René, es de reconstruir en parte porque internamente el templo está con muchos problemas de agrietamientos, de cubierta. Entonces nosotros como representados en la imagen aparecemos mirando y el santo nos está como con la mano izquierda invitando a participar. Así de que es una imagen muy significativa porque invita a todos los hermanos de las fraternidades a estar muy cercanos digamos, al párroco, particularmente donde hay frailes, pues a los frailes, y especialmente donde no los hay, pues a los párrocos, y colaborarles en la reconstrucción, pero que no solamente la parte material, como lo expresa el texto, sino sobre todo la parte espiritual. Entonces, acá en la fraternidad estamos vinculados en diferentes frentes de pastoral, en la catequesis, en la atención, pues que el padre convenga, en el rectorado, en la formación de otros hermanos. Entonces, esa imagen es muy significativa. Ese andamio que es muy rústico significa que pues, se deben hacer las cosas con mucha, primero pues con técnica. Entonces, por ejemplo, los templos, el de acá no se puede tocar. Entonces nos toca a través del Ministerio de Cultura hacer las gestiones para que se puedan adelantar los trabajos. Eso es lo que podemos decir de las fuentes franciscanas.
En un comienzo fue lo físico, pero ya San Francisco, con la asistencia del Espíritu Santo, vio que la parte espiritual era la que se refería el Cristo de San Damián cuando le habló por 3 veces. El número 3 para San Francisco es muy importante. Fíjese que él abría, cuando iba a tomar una decisión, siempre abría 3 veces el Evangelio, abría 3 veces la palabra para tomar las decisiones. Nada hacía sin la palabra de Dios. Y ese es el legado que nos ha dejado, la herencia que debemos nosotros continuar. El trabajo franciscano, dice, durante el día, los que tenían un oficio manual lo ejercían, empleándose como jornaleros, en leproserías o en casas en que podían trabajar honestamente. Y a todos servían con humildad y abnegación. Rehusaban los oficios que pudieran ser ocasión de escándalo, solo se aplicaban a trabajos santos, justos, honestos y útiles, dando ejemplos de humildad y paciencia a cuantos trataban con ellos. Ese es el espíritu del trabajo franciscano. Buscar siempre lo más, digamos, lo más difícil, en el sentido de que San Francisco lo más difícil lo hacía fácil, lo amargo lo hacía dulce. Este trabajo con los leprosos para él en un principio pues fue como un tropiezo, pero ya luego entonces dedicó toda su vida, especialmente les tenía un amor especial. En el fondo tenemos el Cristo, en la imagen, ¿no? Tenemos el Cristo que está como presente siempre, está presente siempre en la vida de San Francisco y debe estar presente en la vida de nosotros con aquel mensaje de reparar la iglesia. Entonces, esa es como nuestra labor que debemos siempre continuar y tener ese espíritu, sobre todo sirviendo siempre como lo expresan las últimas palabras, con mucha humildad y paciencia a cuantos trataban con ellos. San Francisco, otro Cristo. Como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Primera Pedro 4:10. Pienso que detengámonos en ese texto porque nosotros somos administradores de las gracias que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros debe servir a los demás según los dones que ha recibido. Y San Francisco siempre quiso y fue otro Cristo. No encontramos una imagen, hay una imagen en algún museo en el que aparece San Francisco y Jesús en el mismo plano, con los libros, con todo, pero encontramos esta imagen de Jesús cuando le daba el abrazo a San Francisco, porque él precisamente administró bien todos los dones las bendiciones, las gracias que él le dio, siempre las administró bien. Eso no podemos decir del primer texto. Y también porque los ángeles ahí en la imagen aparecen mostrándoles también a San Francisco el libro. Ahí no podía tener el libro porque por abrazar a Jesús no podía tener el libro. Entonces aparecen los ángeles sosteniendo el libro. Es muy importante tener en cuenta ese detalle que tiene la imagen. Y encontramos también en Proverbios 20:13, que me parece también nos parece muy importante. Dice, no te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás el pan de sobra. Proverbios 20:13, es palabra de Dios. Entonces, no entregarse al sueño es no permanecer siempre dormidos, como quietos. El Santo Padre Francisco nos ha hecho reflexionar sobre que los franciscanos, no solamente los cristianos debemos salir y que ir a las periferias. Entonces, entregarse uno al sueño es como quedarse con lo mismo, es decir, no avanzar, siempre mantenernos como inactivos.
Entonces, este texto pues nos refiere a que debemos, claro, dormir, pero debemos también mantenernos despiertos para poder hacer las cosas, para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces, ese libro, ese texto nos ayuda muchísimo. Y San Francisco, que siempre eh, quiso, en medio de todas las dificultades, eh, siempre estar despierto. Incluso dicen que cuando él dormía, él repetía mi Dios y mi todo, o sea, él siempre estaba en actitud de oración, siempre en actitud de servicio, en actitud de amor hacia los demás. Y por eso aparece la última frase, Corintios 16:14, todo lo que hagan, háganlo con amor. Entonces, ese es nuestro lema en el trabajo. Ya que estemos en la cocina, ya que estemos como profesores, ya que estemos todas las labores, hacerlas siempre con mucho amor, porque esa es la consigna, esa es la voluntad de Dios y esa fue la voluntad que cumplió Francisco. Por eso estos tres textos, queríamos dejar uno solo, pero entonces los tres son, digamos, básicos y además porque San Francisco al número 3 le tenía un cariño especial porque significaba Dios mismo. Entonces, ese sentido. Y en la imagen aparece tres también, porque aparece Jesús, aparece San Francisco y aparece el grupito de ángeles. El grupo de ángeles que forman una unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. En cuanto a aplicaciones, podemos decir que a ver cómo es que vamos a trabajar como franciscanos. El modo de trabajar para San Francisco, entonces aparece en unas flechitas con desinterés, no en el sentido de no preocuparse de hacer las cosas de cualquier manera, no, sino es con otro sentido el desinterés. Es decir, como que no con avaricia, no como para que lo vieran, sino más bien como en el sentido más pequeño y más humilde, con asiduidad y entusiasmo, asiduidad. Es para San Francisco fue asiduo en todo lo que hacía y sobre todo con entusiasmo. Entonces el trabajo, cuando salían, cuando estaban en el convento, todo lo hacía con esas que son como características del trabajo de San Francisco. No descuidar la salud en este momento que se deben mantener las normas, todavía no debemos, digamos, descuidar el lavado de las manos, eh, colocarnos las vacunas, mantener el cubrebocas, en los sitios, sobre todo que no tienen ventilación. Los franciscanos siempre debemos eh, cuidar nuestra salud porque si cuidamos la salud, pues podemos hacer lo que corresponde, y especialmente trabajar con fidelidad y devoción. Entonces la fidelidad, que es algo que pues es un valor que en este momento no está como muy activo, entonces los franciscanos debemos despertar para que con fidelidad siempre hagamos digamos, los compromisos que tenemos con nuestra orden, particularmente, y con mucha devoción, es decir, con mucha oración, porque la devoción no debe faltar en nuestro trabajo. Debemos tomar descanso, recreo y el recreo necesario. Ya vamos a un descanso, entonces ya vamos terminando en la primera parte. Entonces debemos tomar un descanso y recreo porque son necesarios para el cuerpo. Jesús lo hacía, San Francisco lo hacía, los franciscanos debemos hacerlo con alegría y esa parte de la alegría la voy a dejar ahorita un pedacito para explicar la imagen y con amor. Entonces pasamos a la imagen. En la imagen vemos la visita que hizo San Francisco al sultán. Lo que más le impresionó al sultán, pues según lo que se comenta de esa visita, fue la alegría que expresaba San Francisco en su rostro. Entonces, sin la alegría es muy difícil las obras, son muy difíciles los trabajos, porque entonces todo se vuelve tedioso.
Entonces la alegría debe ser como, digamos, la impronta, lo que debe las hermanas de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, si no están con el rostro, pues, que expresa alegría, no deben salir a visitar a las personas, porque es como el distintivo de Cristo, el distintivo de San Francisco. Entonces, las misioneras de la caridad tienen muy en cuenta la alegría. La alegría, pues ahora, pues, no se puede por el cubrebocas, no se puede ver bien la alegría de las personas, pero la Madre Teresa habla de la alegría de los ojos, de la alegría del corazón, de la alegría de nuestra mente. Entonces nosotros siempre debemos mantener el espíritu de la alegría, pidiéndole a Dios que nos la conceda. Inclusive hay una oración de la Madre Teresa para sonreír. Entonces los que por el temperamento somos muy serios, entonces conviene que siempre hagamos la oración y usemos el espejo porque alguna de las sonrisas tendrá que ser la que presentemos a los demás. Eso a mí me parece que la imagen de San Francisco cuando visitó el sultán fue lo que más le impresionó, la alegría. Entonces esa debe ser como nuestra, digamos, nuestra salida. No podemos salir sin alegría a cualquier trabajo porque la alegría es, digamos, lo que hace que el trabajo sea mejor. Lo que estos días, por ejemplo, que estamos pendientes del partido de la selección, pues todo el mundo como alegre, pero es una alegría que no es la alegría de Cristo, es una alegría pues pasajera, porque si gana, pues digamos, mantenemos la alegría 1 hora o 2 horas y al otro día pues a trabajar. En cambio, la alegría de Cristo es una alegría permanente que la debemos siempre pedir, porque es la alegría espiritual, la alegría de saber que la gracia de Dios nos asiste, que Él nos cuida, que Él está pendiente de nosotros y que tenemos sobre todo ese protector tan especial que es San Francisco, el santo de la alegría, junto con San Francisco de Sales, que dicen que es el santo de la alegría, que es salesiano. Entonces, tener en cuenta esa, digamos, esa virtud, podríamos decir que Dios nos la concede a todos los hermanos franciscanos. Tenemos una oración que es ya para terminar esta primera parte. Dice, Señor Jesús, que trabajaste con tus manos en Nazaret, haz que sirvamos con alegría en nuestras tareas cotidianas. Ayúdanos a agradecer el don que hemos recibido de ti, al poder ganarnos el pan y a realizarlo humildemente. Nútrenos del amor al trabajo que nos enseñó Francisco. Ilumínanos para que sepamos reclamar con justicia y solidaridad lo que necesitamos para vivir dignamente y mantener nuestras familias. Enséñanos a compartir con los que menos tienen los frutos de nuestros esfuerzos. Por favor, no permitas que nos afanemos tanto en la lucha por los bienes materiales que descuidemos la contemplación. Te rogamos que la caridad sea más importante para nosotros que cualquier interés laboral. Enséñanos sobre todo a ser trabajadores verdaderamente pobres, sea cual sea la tarea a la que estamos llamados. Amén. La imagen que escogimos nos llamó mucho la atención porque el azul del fondo, para empezar con la parte posterior, es como, digamos, el amanecer, es como que San Francisco estuvo en la noche, como parecido ahí en una cueva, entonces él mantenía la oración, pero al despertar, entonces nos unimos a la oración universal de darle gracias a Dios. Por eso él tiene la oración de las alabanzas que se han de decir a todas horas. Y ese azul, pues no es el símbolo porque abajo, aparte se alcanza a ver verdecito, el símbolo de la esperanza. Pero el azul es como el símbolo de la alegría, de que amaneció, de la aurora. Entonces, para los franciscanos siempre debemos acompañar nuestro trabajo siempre con la oración. Ya tenemos oraciones que nos hemos memorizado, pero además de memorizarlas, pues corremos el riesgo de decirlas mecánicamente. La oración siempre debe hacerse con mucho cuidado y San Francisco tiene ahí el texto del Evangelio que siempre lo acompaña
el símbolo de la hermana muerte y la Santa Cruz que aparece ahí, que casi no se nota. Y aparece ya Francisco con las 5 llagas que hacen que forme parte de Cristo ya en sobre todo en sus últimos días, sus últimos tiempos. El tiempo también, esa figura me indica que como dice el catecismo, ojalá no olvidemos el número 1007. El número 1007 del catecismo dice que nuestras vidas están medidas por el tiempo. Entonces, el libro del Eclesiastés dice que hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, y podemos decir que hay tiempo para trabajar y hay tiempo también para descansar. Y pues San Francisco lo vemos en la imagen, pues muy sereno, muy tranquilo. Significa que él hacía la oración sin prisa, sin carreras. La lectura pues la hicimos como en un poco pues para no demorarnos, pero siempre todas las oraciones, el Padre Nuestro, la Ave María, el Santo Rosario, deben hacerse con mucha calma para que la oración tenga como más, digamos, para que Dios le agrade más y hagamos la voluntad de Él. Entonces, esta primera parte la dejamos así concluida con la oración. Y vamos a hacer un paréntesis y ya luego pasamos a ver una última imagen, pero ya es una conclusión. Entonces, hermano Ligorio, que está orientando la reunión, y si nos permite, pues hacemos un descanso y si no, pues continuamos. Hermano, yo creo que con esta reflexión que usted nos está orientando, nuestro espíritu está más que descansado, ¿sí? ¿Verdad? De verdad, yo creo que para no perder esa motivación y esa dinámica que llevamos de reflexión, Sí, señor. me parece que deberíamos continuar, hermano, ¿ok? Bueno. Sí, Pero señor, claro que sí. yo sí quiero, antes de que continúe, mire, a mí me ha llamado la atención todo lo que usted ha dicho. Le he puesto mucho cuidado, no solamente por los temas que ha ido describiendo, sino por la forma misma que nos ha ido iluminando. Ese texto de Timoteo 5:8, pues de verdad que me ha pegado. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, y lo que sigue, pues hombre, eh, ha, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Y nuestra familia es la familia franciscana, ¿no? Y nosotros estamos preocupando por la familia, por los hermanos, por la familia franciscana. Yo creo que ahí fallamos mucho, empezando por el suscrito. Entonces, por eso es bueno estas reflexiones y que los hermanos participen, porque nos traen cosas nuevas, ¿no? Y ahora tengo otros comentarios, ya cuando termine, de lo que usted nos ha dicho y cómo lo ha dicho. Si quiere, hermano, continuamos. No sin antes Bueno, agradecerle todo lo que nos ha aportado en este momento. sí, señor. A continuación tenemos ahora bien, para no cortar, como el hermano Ligorio lo expresaba, esa palabra ahora bien es una palabra que nos invita a lo inmediato, es decir, a lo presente. Ahora, es decir, es el momento. Si lo empezamos mañana, es ya muy tarde. Eso quiere decir que el tiempo pasa, que así como en las torres, cuando en los pueblitos hay reloj en las torres, entonces un sacerdote, no sé si un sacerdote o un obispo decía que
cuidado que el tiempo pasa. Marcaba las horas, marcaba los cuartos, marcaba la media hora, marcaba la hora. Entonces, él decía, cuidado que el tiempo pasa. Y esas dos palabras, ahora bien, ahora refiriéndose al tiempo que tiene que ser inmediato, que debemos como reconsiderar lo que estamos haciendo, especialmente las actividades que cada uno está desarrollando en las fraternidades. Es el tiempo de hacer un pare. Y bien, porque es una palabra, ahí está en minúscula, pero es una palabra bíblica porque dice que Jesucristo pasó haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien. Cuando saludamos paz y bien, en la carta a los Efesios dice que Jesús es nuestra paz. Y cuando decimos bien, pues es porque se refiere que esa paz nos ha traído todos los bienes y todo el bien posible. Entonces, cuando saludamos paz y bien, estamos refiriéndonos a paz, a Jesús, y bien porque todo lo que Él ha hecho, dice, todo lo dispone Dios para el bien de los que lo aman. Eso está en una de las cartas de San Pablo. Entonces, por eso están esas resaltadas en negrilla, ahora para que sea lo inmediato, y bien porque tanto Jesús como San Francisco, eh, así como San Francisco decía, mi Dios y mi todo, pues Dios el sumo bien, el todo bien. Y la pregunta, viene ahora la pregunta, ¿qué significa este artículo de la regla para nosotros aquí y ahora? Entonces ahí confirma lo que está en negrilla, para que pues no hay aquí un reloj del tiempo, pero vamos a dejar un minuto en silencio para que podamos referirnos a esta frase, a esta pregunta para cada uno de nosotros aquí y ahora, para que luego en la intervención que tengamos de las diferentes fraternidades, pues demos respuesta a esta pregunta que nos remite al artículo 16 de la regla capítulo 2 de la forma de vida de los franciscanos. Entonces vamos a iniciar el minuto. Me disculpan, como experiencia, faltó de pronto leer textualmente el artículo, porque es como cuando uno entra en una pieza oscura y entonces quiere buscar la salida y no la encuentra. Eso nos puede pasar, porque nos dice que, bueno, el artículo de la regla, ¿qué es lo que dice? El artículo de la regla dice, textualmente dice que consideremos, es decir, que en conjunto veamos que el trabajo es un regalo de Dios, un don de Dios, y que también lo debemos considerar también como participación en la creación, en la redención y en el servicio a la comunidad. Entonces esa parte sí fue error mío, porque nos fuimos a reflexionar sobre lo que significa para nosotros y no nos remitimos al artículo, pero hicimos el esfuerzo porque decíamos, el artículo dice algo del trabajo, algo como que es una gracia, de pronto pensamos que es también un servicio y otros hermanos pensaron que servía para la redención de las personas y otros hermanos pensaron que éramos partícipes de la creación. Pues así es como los franciscanos siempre pensamos. Uno piensa una partecita, el otro piensa la otra, y entonces podemos nosotros dar ahora sí un poquito más de respuesta. Y aparecemos porque es una imagen inquietante, es una imagen viva,
como San Francisco sí lo fue, y como es una invitación a que nosotros en adelante contemplemos las cosas, contemplemos con más detenimiento, porque nos estamos acostumbrando como a la rutina de la oración, a la rutina en la Eucaristía, a las cosas de siempre, a la liturgia de las horas, los que la hacen, a, a ver siempre a nuestros padres. Tuve una experiencia muy triste porque hace 5 meses murió mi madrecita y entonces siempre me ha quedado el pesar porque en los últimos días que ella estuvo un poco preocupada, yo la veía, siempre la veía, pero hace falta ver a las personas de otra manera, es decir, como preguntándoles, mm, ver más su parte, digamos, afectiva. Entonces nos hace falta nosotros somos muy fríos. Aquí en Tuna nos caracterizamos porque somos como muy introvertidos. Pero, por ejemplo, las personas en Villavicencio o los que están en Neiva, las personas son como un poco más alegres. En Bogotá inclusive las personas son más alegres. Entonces a mí me faltó eso, me faltó como escuchar más a mamita. Ella me decía, mijo, ¿y qué pasa si me voy primero? Yo le decía, ay, no, mamita, no diga eso. Siempre le interrumpía. Y eso me marcó muchísimo. Entonces los que tengan las mamitas todavía o los que tengan sus seres queridos, siempre hay que estar uno como más atento, como más como San Francisco, como más disponible, como más, digamos, más contemplativos, como un poco, digamos, como San Francisco. Eso sí me faltó, o sea, que estoy lejísimos porque ella me decía muchas cosas y yo siempre le interrumpía. Ay, mamita, no piense eso porque de su merced de pronto me toca irme a mí primero. Pero ella sí hablaba de que pronto se iba a morir y yo no le ponía mucha atención, entonces me faltó eso. Entonces, ahora bien, pues como es lo inmediato, esa imagen nos impactó muchísimo porque les he comentado a los hermanos de la fraternidad lo que me pasó con mamita y lo hago extensivo pues a los hermanos del consejo y de las demás fraternidades de que nos hace falta a las personas darles como más afecto, como más cariño, como más atención sobre todo. Pues esa era la parte conclusiva que íbamos a dar de la presentación del artículo. Y ya luego comentamos otras cosas adicionales, pero relacionadas con el artículo, pero ya de la parte humana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos bendiga a todos. Hermano, muchísimas gracias. De verdad que su exposición, su reflexión ha sido muy interesante, muy franciscana. Yo quiero resaltar que yo creo que todos hemos visto la calidad de docente que es el hermano, porque el hermano tiene recursos para ir explicando cada tema, ¿sí? Eh, Quiero resaltar que el hermano, las imágenes son muy apropiadas, aunaba el texto, la regla con imágenes y además las imágenes con textos evangélicos. Y además de eso, lo iba trayendo a la vida diaria con anécdotas, con circunstancias, como la última que nos acaba de comentar, muy personales, que eso hace una apropiación, ¿sí? Nos une más. Y de verdad que ha sido, para mí por lo menos, una reflexión muy apropiada y la cual yo quiero agradecerle porque el hermano no lo sabía, no se acordaba de que el miércoles pasado que le comenté. Entonces, de una manera muy natural, dijo, claro, hermano, con mucho gusto, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Y parece que sin mucho esfuerzo, porque es que lo vive, cuando uno vive, transmite lo que vive. Entonces, no es una preparación ahí extemporánea y un poquito artificial, sino que es una vivencia. Muy bien, hermano Einar, ¿quiere comentar algo? Muchas gracias, hermano Ligorio, hermanas y hermanos, muy buena tarde. Bueno, quisiera decir como varias cuestiones respecto a la presentación del hermano. La primera es una declaración de mea culpa con una hermana que estaba en la sala y
por silenciarla, la saqué, la eliminé de la sala. ¿Sí? Y a partir de esa experiencia, bueno, de pedirles perdón, mm, también pedirles muy encarecidamente cuando una persona está exponiendo, se tomó el trabajo de preparar. Para algunos no es fácil, digamos que mantener el discurso, la presentación. Entonces, por caridad cristiana, también mantengamos los micrófonos en silencio para que obviamente la persona que está exponiendo pues no se vea como en ese ruidito de fondo que le interrumpa la presentación. Y respecto a lo que el hermano expuso, el hermano Elber Javier, yo quisiera decir lo siguiente. Ese número 16 de la regla, cuando él empezó a hacer la presentación, inmediatamente se me vino a la mente el texto de Romanos 8, 19, 25. Si me lo permiten, lo leo, que lo tengo aquí en pantalla. Dice, en efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. A mí me parece que este numeral 16 de la regla es muy revelador y, y, y si la persona, digamos, que lo redactó, no tuvo en cuenta ese texto de Romanos, en el espíritu sí estaba, digamos, que comprendiendo ese mensaje, porque en muy buena medida esa redacción de ese numeral 16 de la regla nos está invitando precisamente a eso. Cómo a partir del trabajo nosotros, en lugar de someter la creación, ¿sí? En lugar de considerar la tierra como una fuente de energía, de recursos, ¿sí? En lugar de ello, considerar la creación entera también como no solamente nosotros tenemos que luchar precisamente por la conquista de la plenitud de la existencia humana, sino también de todas las criaturas. Y esto se relacionaría también, para ser muy corto la intervención, se podría iluminar también con la Fratelli Tutti y con la Laudato Si. De qué manera nosotros, a partir de esos textos, Romanos 8, 19, 25, y estas dos encíclicas, también podemos iluminar, meditar, orar este numeral. Gracias, hermanos y hermanos. Muy bien, hermano. ¿Algún otro comentario, apreciación, resonancia? Hermana Marta Janet. Sí, buenas tardes para todos los hermanos. Agradecerle muchísimo al hermano Helber por compartir el trabajo en el arte que hay en Tunja. Ese templo tan hermoso, cada figura, cada imagen. Es muy bonito conocer de las fraternidades lo que viven día a día y lo que tienen en sus templos. Entonces, muchas gracias, hermano Helber, y por la enseñanza y todo. También tengo una duda. Generalmente el cordón trae 3 nudos, ¿no? Y ese traía 6. ¿Qué historia tiene, hermano Helber? Ah, sí, sí, también eso lo observé yo. Tienes más de este. Bueno, hermano Ligorio, es decir, como el cordón de San Francisco, ¿verdad? No lo expresé porque no tengo
la respuesta al significado. Pero si uno de los dos hermanos que ya intervinieron lo tienen, pues qué bueno para que todos sepamos por qué tantos nudos. No, yo no tengo respuesta. Y no creo que... Más bien le queda de tarea, hermano. ¿Ok? Usted que es historiador y le gusta todo eso, por favor nos averigüe para que la hermana Marta Yanet no se quede con la duda y nos la comparte después. Apenas la tenga, me la manda o nos la manda a nosotros. Y dice, mire, Eso. tiene 6 nudos porque es que él duplicaba todo. ¿Sí? Entonces era una persona que duplicaba el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces los nudos eran 6, 3, pero entonces él se exhibió con... duplicado. Bueno, no sé, es una broma. Ok, listo. Hermano ¿Alguien más Ligorio, quiere comentar algo? sí, hermano Ligorio. A Hermano ver, Ligorio, mire, yo claro. quiero dar al hermano que hizo la exposición sobre este artículo y al grupo pues que le colaboró. Pienso que es una forma franciscana de ver nuestra regla diferente, ¿sí? Nunca, pues en las oportunidades yo no había tenido la oportunidad de que nos lo vincularon con los cuadros hermosísimos que tenemos en nuestros templos, pues directamente así, por ejemplo, con el trabajo. Me encantó, yo creo que es una de las formaciones excelentes que todos debemos conocer, aunque no hayan estado presentes, de alguna manera hacerla, divulgarla, porque me parece muy buena en la forma como él expuso todo y la forma como lo hacía, de que le llegaba a uno al alma con su emoción, como iba transmitiendo. No, felicitarlo y darle las gracias porque aprendí mucho en esta oportunidad. Muy bien, hermana Idar. Bueno, muchas Ligorio, yo gracias. quiero hablar, hermano Ligorio. Claro, claro. Hable, hermana Mire, Mariela. les digo el significado de los 5 nudos. Los 5 Ah, pero nudos usted vio 5, representan yo vi los 6. estigmas. ¿Ah? Yo vi 6 nudos y la hermana Marta Yo vi Yanet también. 5. Ah, 6, usted dijo 6 5. nudos. Bueno, Bueno, los que sean. Eran más de 3 de todos modos. Adelante. Los 5 nudos representan los estigmas de Jesucristo causados por la crucifixión. Y los 3 son pobreza, obediencia y caridad y castidad. Ya, Ligorio, Hermano Elber, ¿eran 6 o eran 5 los nudos? Ya nos metieron una polémica aquí la hermana Mariela. ¿Eran 6 o son eran 5, 5? son 6. Mire Son la... 6. Sí, yo también conté 6. Vamos a buscarlo. Búsquela ahí. Ay, Ya espera, vamos. hermana Mariela no... Se queda viendo un nudo entonces. Son 6, hermano. Bueno, listo. Ok. Hermano De la Ligorio, yo devoción a la tengo Virgen. una cosita, hermano Ligorio. A ver, Enalba, adelante. Bueno, chiquitica de experiencia. Es mi experiencia. Yo cosí durante 30 años para yo sacar adelante mis hijitos y que tuvieran una vida digna y una profesión para la vida de ellos y que volaran. Entonces, yo no sabía que ofrecer el trabajo como don de Dios era tan importante. Cuando yo comencé mis pasos hacia la conversión, porque uno no se dice cristiano hasta que uno no se encuentra con Cristo. Entonces, aprendí por una misionera que nos formó para poder entrar a la orden franciscana, que cuando uno inicia el trabajo en las horas cotidianas, o sea, en el día, después del descanso, en la tarde, ofrecer el trabajo como don de Dios es tan importante, hermanos, muy importante. Entonces yo hasta hoy, hará más de 20 años, que llevé sentada en una máquina de coser. Yo, antes de comenzar mi obra, Señor, te entrego este trabajo como don tuyo, que me regalaste mis manos para poder realizarlo. Yo te lo ofrezco por tal cosa, lo que tenga yo en mente, preocupaciones o alegrías. Entonces era eso que les quería decir, mi experiencia en ofrecer mi trabajo como don de Dios. Muchas gracias. Muy bien, hermana. Muchísimas gracias. Bueno, hermana, yo creo que ya también el tiempo se nos agotó. Reitero a nombre de toda la fraternidad regional el agradecimiento al hermano Elber
por su compartir tan franciscano como él lo vive. Y ojalá nos siga acompañando en otras sesiones de formación. Muchas gracias y un saludo a todos los hermanos de allá de la Fraternidad de Tunja, en San Francisco de Asís. Ok, a ver, Rosita. Ah, Rosita quiere agradecer. Bueno, muy bien. Entonces aquí terminamos voy a cerrar ya la sala, la grabación. Y hermanos, felicidades, buena tarde. Oremos por el capítulo regional que va a ser dentro de 15 días, Dios mediante. ¿Sí? Si no estoy mal, va a ser dentro de 15 días, una parte virtual y otra parte presencial, especialmente cuando se relaciona y se refiere a la elección del nuevo consejo. Entonces pongamos en oración ese capítulo. Hermanos, felicidades, buena tarde. Voy a subir esto al canal de YouTube como siempre, para compartirlo con todos. Un abrazo, de paz y bien, felicidades y buena tarde.